ahí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar que nos estén escuchando. Estamos en un nuevo programa de La Rueda y hoy nos vamos a abocar al tema de los acontecimientos sucedidos a posteriori de que la Argentina saliera campeón del mundo. Un fenómeno que nos llamó la atención a muchos de nosotros por las dimensiones que tomó. De hecho, se movilizaron 5 millones de personas. El día ese fue decretado feriado nacional, el día en que volvió la selección al país. Este, y bueno, tuvo repercusiones en distintos lugares del mundo. Desde ya en la revista El Gráfico nos comentan algunas de estas repercusiones. Por ejemplo, en el periódico The Sun salió que los campeones del mundo fueron bienvenidos como héroes, mientras miles desfilaron en las calles para ver el bus. En el portal de AS de España se mencionó los acontecimientos como locura en Buenos Aires. eh, el portal italiano Gazzetta dello Sport, el título fue Viva Argentina, delirio en Buenos Aires. La BBC dijo, una Argentina triunfante recibe a los héroes en Buenos Aires. En la caravana que realizaron los integrantes del equipo de fútbol, camino hacia el centro de la ciudad, eh, sucedió un acontecimiento que 2 personas se arrojaron al micro desde el puente, una cayó dentro del micro y otra fuera del micro, eh, y esto motivó a que la selección volviera al lugar de donde partió en Ezeiza. Bueno, este es evidentemente un fenómeno de masas, en el sentido de la gran cantidad de gente que movilizó. Después, si quieren, podemos abrir estos temas eh, de los fenómenos de masa. Esta ha sido una masa espontánea y temporal, de corta duración. De hecho, hoy ya no la tenemos en la calle. Un fenómeno puntual, digamos, motivo de que Argentina salió campeón del mundo, que no se da de la misma manera en todos los momentos históricos y en todos los países de la misma forma. Así que bueno, antes de abrir el tema de analizar un poquito este fenómeno, me gustaría saber la opinión o cómo lo vivieron los distintos compañeros de nuestro equipo. Luisa, te cedemos la palabra. Bueno, yo acá estoy muy atenta porque necesito diferentes opiniones, diferentes formas de pensar para sacar mis conclusiones, que las voy elaborando, las voy pensando día a día, porque bueno, el tema mío es que todo tipo de violencia me fastidia mucho y trato de evitarla, de no saber. Por supuesto, aquí tengo a Emilio, que tiene 22 años, y está todo el tiempo con todo tipo de violencia que sucede en el mundo, las guerras, las invasiones. Y bueno, este tema del mundial, este tema de los festejos, eh, él necesitaba vivirlo y salió recién cuando la selección llegó, los festejos de la llegada de la selección. Se compró una bandera gigante, se abrazó con la bandera y salió a vivir todo eso que pasaba en el centro, en el obelisco. Y vino a contarme, pero con mucha pasión, mucha alegría, pero mamá, no sabés. Y se subían ¿no? a los monumentos o al semáforo se le rompió y me mataba de la risa. Y yo la verdad que no emití opinión ahí porque digo, ¿cómo estamos los seres humanos? ¿No? También había una necesidad de exteriorizar, tal vez de exteriorizar broncas en medio de un festejo, eso también lo entiendo, pero voy observando cada cosa. Esta semana me invitaron a ver Avatar, mi hijo con su novia, fuimos a ver la segunda
de Avatar, ¿no? Y luego digo, pero mira vos, hasta aquí en esta película que evidentemente tiene un mensaje de valores humanos, la familia, padre, madre, hijos, la naturaleza, el contacto y todas esas cosas que pueden ser muy lindas, pero rodeados de una violencia pero increíble, que no se vio así en la primera película de Avatar. Entonces yo digo, la humanidad necesita violencia, la humanidad está cansada también, ¿no? Está harta de bajar la cabeza también y de decir que sí a todo y de dejar que la manipulen, que la presionen, que la opriman. Y estalla por algún lugar, no sé. Pero yo los quiero escuchar a ustedes porque yo sigo con estas grandes dudas mías. Yo por lo menos no sería capaz de ir a subirme a un semáforo. Estuve viendo unos videos terribles cómo el señor se sube al semáforo, se le parte en dos, y aparte digamos que hacerse daño a uno mismo, ¿no? Porque se han lastimado, se han herido. En fin, yo quiero escucharlos a ustedes, gente, por favor. Bueno, le cedemos la palabra a Clelia. Bueno, es- escuchen, yo también estuve impresionada como Luisa y creo que como todo el mundo con este fenómeno extraordinario de tantísima gente movilizada. Igual me llamó la atención depositar semejante energía en un juego muy, muy bien pagado de una troupe de jugadores que se moviliza por el mundo según sus propios intereses individuales, con un juego que es muy vistoso. Aviso que yo no soy amante del fútbol, pero lo miro porque estoy rodeada de gente que sí le gusta y además que estaban todos contagiados del delirio. Me pasa como a Luisa, que tengo miembros de la familia que se fueron al obelisco y, y estaban contentísimos, desproporcionadamente contentos y felices por algo que es finalmente un juego vistoso, para verlo un rato. Bueno, este, parece que esas, esa habilidad para hacer goles y para pasarse la pelota, que es evidentemente una destreza admirable, tiene depositada, es curioso como la gente deposita valores, necesidades, energía, símbolos, no sé qué nombre ponerles, en eso, en un juego que es un enorme negocio internacional. eh, y no sé si llamarlo deporte, porque a mí me gustaría que haya clubes y espacios para que todo chico, todo adulto pudiera practicar de manera eh, lúdica y feliz algún deporte, algo que le haga bien a su físico. Pero ahora el deporte parece ser que mucha gente mira, unos cuantos elegidos, formados no sé cómo, y eso ha sido manejado desde hace un año más o menos. Desde hace un año están depositando el himno, la bandera, el escudo y la escarapela en los representantes de la Argentina. Y es irónico que todo nos vaya tan mal y, sin embargo, supongo que este desborde extraordinario que hubo significa, bueno, en algo nos tiene que ir bien, qué sé yo. Está desviada esa energía, desviada, me parece a mí, y de manera manejada
hacia un evento de espectáculo, un show, que además se hizo en una ciudad, todo el mundo dice que hermoso, que maravilloso, qué sé yo, pero esta ciudad se hizo en un país con un régimen autoritario, muy rico, porque bueno, se manejan con el petróleo, pero no sé si todo el mundo sabe que se hizo, los estadios se hicieron en tiempo récord, con unos niveles de explotación, parece que muy terribles, con muertos incluidos. Para dar un solo ejemplo, están prohibidos los sindicatos ahí, para dar un ejemplo de cómo se manejan con la gente que trabaja. Y bueno, se obvió todo eso, se obvió y yo estoy fastidiada, pero soy un bicho raro en medio de todo el mundo contentísimo, incluida mi familia. Bueno, no sé si quisiera aclararme a mí misma qué Bueno, es lo que sucede. gracias, Clelia. Lo escuchamos a Walter, y después a mí me gustaría comentar algunas cuestiones desde cierta perspectiva psicosocial y demás, de este fenómeno de masas. Pero vamos a darle la palabra a Walter, que tal vez le guste el fútbol, porque acá ninguna nos gusta el fútbol. Así que te No, cedemos la palabra a vos. no, aclaro que sí, que me gusta el fútbol, pero no soy de los fanáticos, es decir, yo soy de los que ve fútbol cuando juega la selección y cuando juega mi equipo, que es Racing. Pero no soy de los que está siempre, viste, atrás, mirando la tabla, viste, pero por supuesto que sí me gusta y de hecho lo he jugado cuando era pibe, ¿no? Obviamente, ahora no estoy en condiciones. Mira, lo primero que yo quiero decir sobre este día es que primero me sorprendió profundamente. Yo vivo cerca de la estación de Villa Adelina y ese día era una cosa de no creer cómo venían los trenes repleto de gente, pero repleto de gente, con la camiseta de Argentina, cantando, celebrando, y que hoy evidentemente iban todos para Capital. Sin lugar a dudas, yo creo que a todos nos ha sorprendido las 5 millones de personas. Es decir, esperábamos un festejo multitudinario, ¿no? Esperábamos, pero me parece que nadie esperaba la magnitud. Creo que nos sorprendió la magnitud, ¿no? Uno siempre lo compara con las elecciones presidenciales del 83, en donde Alfonsín, durante su campaña, había metido cerca de 1,5 millones de personas y por parte del peronismo, que es ese momento cuando, si ustedes recuerdan, el Niño Iglesias quemó un ataúd con la bandera radical. En ese momento los peronistas metieron 2 millones de personas. Estábamos en el 83. Y entonces los candidatos a presidente, después de salir de una dictadura militar, los candidatos a presidente, peronistas o radicales, hacían actos multitudinarios. Se calcula que Alfonsín 1,5 millones y el de los peronistas 2 millones de personas. Obviamente que hay un contexto. Es decir, estábamos de un país que hace 6 años estaba sumergido en la dictadura militar terrible, después la decepción y lo que significó Malvinas, primero la alegría de creer que se recuperaba y después la decepción de la derrota tan desastrosa. Y todo eso hizo que cuando vuelva la democracia, los candidatos a presidente generaran tal expectativa en la sociedad que los candidatos a presidente juntaban millones. Hoy no es la situación. Hoy no hay un solo candidato a presidente que junte, no sé, 1.000 personas, 2.000, 5.000 si querés, ¿no? Entonces, evidentemente que este, los 5 millones de personas, evidentemente hay un contexto. Hay un contexto que más o menos Luisa y Clelia nos tiró, digamos, una puntita de esto de, bueno, la situación social,
toda esta bronca que tiene que salir de algún lado. Ahora, yo quiero hacer un llamado de atención. Estoy preocupado sobre esta forma de ver las cosas porque nos puede llegar a ofuscar de que no estamos viendo otras cosas que son positivas. Por ejemplo, el increíble nivel que tiene el deporte argentino. Y esto es de admirar, y no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de natación, estoy hablando de otros lugares donde la Argentina, tenis, rugby, en donde la Argentina ha sacado verdaderos jugadores. Y si uno se pone a pensar quiénes son los ídolos de los clubes en el exterior, Real Madrid, Barcelona, el Manchester, y la lista sigue, ¿no? En Inglaterra, en Italia, y van a ver que siempre hay 2 o 3 jugadores argentinos. Es decir, que el fútbol argentino es de una calidad tan grande, es de una calidad tan grande, que ha causado en este mundial particularmente una admiración, una pasión, si se quiere, multitudinaria, que ha trascendido las fronteras argentinas. Ustedes habrán visto el famoso país Bangladesh, han visto celebraciones, no sé si han tenido oportunidad, pero han visto celebraciones muy importantes, no solo en toda América Latina, bueno, por una cuestión, uno dice, bueno, América Latina, obvio, es decir, festejan los uruguayos, festejan nuestros hermanos del Perú, bueno, es lógico, porque ¿qué van a festejar por Europa? Pero países que no tienen mucho que ver con Argentina, la India, Bangladesh, Australia, ojo, no solamente estamos hablando de países que uno pueda calificar tercermundista, digamos, sino en lugares centrales, bueno, en la misma España, ni hablemos de lo que fue Nápoles. En Nápoles llegó a haber fuegos artificiales. Y entonces, ¿por qué una selección de fútbol causa, eh, causa esta sensación, ¿no? En el resto del mundo, no solo en su país, sino que causa tanta sensación. Mira, a mí hubo un episodio que me llamó mucho la atención, que fue, ustedes saben que yo soy profesor y tengo una escuela de adultos, ¿no? Son toda gente grande. Y a mí me tocó dar clases justo unos días después de la derrota argentina frente a Arabia Saudita. Vieron que nosotros el Mundial lo empezamos con el pie izquierdo, como se dice el dicho popular. Y me sorprendió porque algunos de mis alumnos, toda gente grande que estamos hablando, ya tenían una decepción, ¿no? Con respecto a la selección, porque no podíamos perder ante algo que era un partido ganable. Y me llamó la atención cómo otros alumnos defendían esta selección, pero con una pasión increíble, ¿no? O sea, al punto casi de enojarse. Eh, y esto me llamó la atención de indagar, digo, a ver qué está pasando, hay algo que yo no estoy viendo, y que efectivamente había algo que no estábamos viendo. Miren, si yo les pongo un cuadro de Da Vinci, o un cuadro de los grandes pintores que ha tenido la humanidad, seguramente lo vamos a apreciar, y vamos a decir que es una hermosura. Ahora, si yo les digo que Messi, con la pelota, hace cosas increíbles, seguramente no podamos apreciar eso de la misma manera en que apreciamos un cuadro, pero porque no logramos ver todavía que el fútbol nuestro tiene una calidad, es decir, tiene unas cosas, los jugadores se hacen unos juegos, lo mismo pasa con Brasil, ojo, no somos los argentinos únicamente, pero una cosa que por lo menos yo le quiero decir, no lo harían ni en mis mejores momentos. ¿Sí? Unas jugadas que son realmente brillantes. Y te lo estoy diciendo yo que de fútbol sé lo básico, ¿me entendés? Entonces, tengamos cuidado de no ver eso, de no ver la calidad. Yo justamente, mira, escribí un artículo porque, bueno, he tenido la suerte de tener un alumno, un exalumno mío, fue miembro de la selección, eh, y lo que me motivó a escribir este artículo fue un alumno mío del Nacional de San Isidro, en el turno tarde. Y lo que me motivó a escribir este artículo era el hecho de ver cómo estos alumnos, él no era el único, ¿no? Había otros que jugaban al fútbol, entrenaban toda la mañana
y el entrenamiento profesional, ustedes saben que es fuerte, no es algo, es un desgaste físico enorme, pero después a la tarde venían a estudiar y eran muy buenos estudiantes, incluso hasta preocupados porque entregaban tarde un trabajo práctico, eh, muchas veces estudiaban a último momento, tenían prueba y no habían tenido tiempo de estudiar lo suficiente, y uno notaba esa preocupación. Yo tuve la suerte de tener los 2 años, pues yo tengo quinto y sexto, tengo turnos grandes y mayoría de veces se me repite. Eh, y este alumno mío, que es arquero, eh, me motivó a escribir artículos justamente eso, por el enorme sacrificio que yo veía en ese grupo, que ya tenía antes, quiero decir que ya he tenido antes eh, alumnos jugando fútbol profesionalmente, o sea, deportistas profesionales, ciclistas profesionales, sobre todo en el Nacional de San Isidro, hay mucho de eso, que practican deporte de chicos, pero de manera profesional. Y es increíble ver la garra y el sacrificio. Es decir, ustedes piensan que estamos hablando de entrenar 6 a 8 horas todos los santos días y después venir a estudiar. Entonces eso me motivó a mí a escribir un artículo como para resaltar la calidad que tenemos, justamente la calidad de gente que tenemos y la calidad de deportistas, de cómo abrazo partido, muchas veces sin apoyo del Estado, de lugares muy humildes. Esta gente, sean tenistas, ciclistas, he tenido algunos corredores, pero sin presupuesto, se compran ellos la camiseta, se tienen que bancar ellos. De hecho, yo mismo muchas veces uno ve a sus alumnos haciendo campaña porque se tienen que pagar el pasaje, pero cómo le ponen esa garra, y que esa garra después vienen los torneos, vienen los distintos tipos de competencia y logran muy buenos resultados. Entonces, yo con esto ya no quiero acaparar todo, pero quiero decir esto, que no nos llevemos a subestimar la calidad que tiene nuestra juventud, la garra que le pone, y no subestimemos la calidad del deporte argentino, muy particularmente el fútbol. Que en esto nosotros le sacamos varias cabezas a muchos países, a muchos países. Bueno, gracias, Walter. Otra visión, ver, lo mismo pero desde otro lado. A mí, si ustedes me permiten, meterme un poquito más en esto de la masa, de la gran movilización de gente que hubo, como para tratar de desarmar, digamos, un poquito este fenómeno de masa. Desde el lado de la psicología o desde la psicología social, ¿no? ¿Qué es una masa? Esto ya viene siendo estudiado en principio por Freud. Freud en su momento, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, estudió dos masas artificiales, lo que hoy día diríamos instituciones, que son la Iglesia y el Ejército. ¿Pero qué es una masa? Una masa es una estructura de dos lugares. No importa la cantidad de gente que la componga, no importa también si es espontánea, temporaria o si se estabiliza en una institución como la que estudió Freud, la Iglesia y el Ejército. ¿Qué quiere decir con esto de la estructura de dos lugares? Que hay alguien que está puesto en el ideal, en el lugar del ideal, aquel al que todos queremos acceder. Pensémoslo esto en este caso concreto. Obviamente Messi y la selección están puestos en el lugar del ideal. Y hay otro, digamos, otro lugar que es el lugar de quién o quiénes se diluyen en ese ideal o en pos de ese ideal. Dice Freud que confía, que carece de espíritu crítico, que está precisamente masificado, que se disuelve esto de la individualidad. Y este fenómeno, sigo con Freud, todo esto es Freud, este fenómeno
no se da solamente en grandes cantidades de gente, se da, por ejemplo, en el enamoramiento. El enamoramiento lo toma como modelo paradigmático de esta estructura de dos lugares. Puede darse en las instituciones, como él estudió, en la iglesia y en el ejército, o en cualquier tipo de fenómeno político. Hay dos procesos que son inconscientes, que la gente no es consciente de esto, dos procesos psicológicos, que son la identificación y la idealización. Idealización, bueno, es esto que venimos hablando. Alguien está puesto por encima de nosotros, todo lo sabe, todo lo puede, es el mejor, etcétera, etcétera. Y la identificación se da entre los miembros de la masa, lo que hace que formen un grupo compacto y homogéneo y que diluya su individualidad, es una doble identificación entre los miembros de la masa y con la identificación con aquella persona a la cual queremos llegar a ser, parecernos, acceder, etcétera, etcétera. A mí me parece fundamental, digamos, esto es parte de los textos sociales de Freud, que empieza como, o continúa delimitando el objeto de estudio masa, que ya había sido tomado por Gustave Le Bon. Él lo toma en Análisis de las masas, psicología del yo, que le había dado a las masas un término connotativo, negativo, o una connotación negativa, asimilándola a la animalidad. Freud lo que hace es humanizar a las masas. Pero bueno, este estudio, después yo les digo qué pienso de este fenómeno concreto, ¿no? Pero me gustaría, digamos, continuar un poquito más con esto. Después hay otro autor que también estudió a las masas, en psicología de las masas del fascismo específicamente, y que él contextúa esto históricamente, lo contextúa también en un país específico, en la Alemania prenazista. En este caso, él estudia las masas, pero en los términos políticos. Pero hace una relación muy interesante que me parece que nos puede ayudar a entender este fenómeno y otros. El fenómeno en sí de la masificación, esta dilución de la individualidad en pos de un ideal, en pos de una persona, puede ser una idea también. Esto también lo dice Freud. En el lugar del ideal puede estar puesta una idea o una persona, o una religión, o un grupo de personas. Y Reich lo que hace es un análisis muy particular de lo que es la estructura psíquica de las personas. Y si ustedes me permiten, no es muy largo, pero voy a leer esto directamente para no, digamos, quitarle valor a alguna de las cuestiones que dice el autor, que me parece que esta descripción de la estructura psíquica de las personas, que es diferente de la que hace Freud, nos puede ayudar a entender algo de lo que pasó de esta movilización tan grande de 5 millones de personas y otras también. Él dice lo siguiente: debemos contar en principio con 3 capas distintas de la estructura biopsíquica. En la capa superficial de su personalidad, el hombre medio es reservado, amable, compasivo, responsable, concienzudo. La capa superficial es soportada por una segunda, una capa intermedia del carácter, que se compone exclusivamente de impulsos crueles, sádicos, lascivos, rapaces, envidiosos. Representa lo inconsciente o lo reprimido de Freud, la suma de los llamados instintos secundarios. Lo antisocial en el hombre como resultado secundario de la represión de impulsos biológicos primarios.
O sea, si rascamos un poquito la capa educada y superficial, surge todo lo reprimido, pero no solo en la infancia, lo reprimido permanentemente, y esto también lo dice Reich, de situaciones que no podemos realizar todos los días en la vida cotidiana. Estamos pensando comprar una vivienda, bueno, tener un sueldo que nos alcance hasta fin de mes, tener recreación, etcétera, etcétera. Esperen que ya voy accediendo. Vuelvo a lo que había dicho con anterioridad. Lo antisocial en el hombre como resultado secundario de la represión de impulsos biológicos primarios. La tercera y más profunda capa, que llamamos núcleo biológico. En lo más hondo, en este núcleo, el hombre es, en circunstancias sociales favorables, un animal honrado, laborioso, cooperativo, amante. O, si hay motivo para ello, un animal que odia racionalmente. Caída la máscara de lo civilizado, no aparece primero la sociabilidad natural, sino la capa sádico-perversa del carácter. Y esta capa intermedia no tiene que ser sádico-perversa siempre, pero es la que Reich dice que aflora en lo social, la que se desplaza. Lo que se desplaza, hay un desplazamiento ahí. No digo que en este caso haya sucedido, pero lo que me parece que, desde mi punto de vista, analizando el fenómeno, por un lado lo que me da como la impresión es que hay una excesiva idealización. Idealización excesiva que aparte fue de alguna manera promocionada con un feriado nacional, con un gobierno, todos los gobiernos que suelen utilizar el deporte para tapar otras cosas. Acuerdo con Clelia que hay una energía mal direccionada, en el sentido de que nosotros tenemos muchísimos problemas y que ahora los seguimos teniendo igual. Y que la funcionalidad de esto a mí me da la impresión que ha sido una descarga de tensión, es como una olla a presión que se va acumulando, un lugar para salir en un acontecimiento festivo y que no refleja más múltiples frustraciones. Cuando hablamos de tensión, es un término psicológico la tensión, pero en general se manifiesta en el cuerpo con contracción de todo el cuerpo, y lo hemos visto acá, los saltos, la alegría, es decir, la contracara de lo que es esta contracción de las situaciones que venimos viviendo, pandemia, 2 años de pandemia, situaciones económicas delicadas y difíciles. Me da la impresión de que esto es todo lo contrario, es una descarga de tensión, de expandir, bueno, de gritos, de cánticos, de alegría. Pero bueno, yo, digamos, hago más o menos esta lectura, sin valoraciones, digamos, sin decir, no es bueno ni malo. El festejo ya terminó. ¿De qué nos ha servido para la vida cotidiana de todos los días? Me pregunto, no sé, le cedo la palabra, discúlpenme que me expandí un poquito con estas cuestiones, pero me parecía que podía llegar a ayudar a ver algo, no desde el punto de vista del deporte, ni desde el punto de vista de los jugadores, como muy bien lo analizó Walter, sino desde el punto de vista de lo que sucedió con tanta gente que salió a la calle a festejar, ¿no? Bueno, no, le cedo la palabra, no me quiero extender más, a ver qué le parece a Luis, a Clelia y a Walter. Bueno, muy, muy claro toda tu explicación y mientras te escuchaba iba
viendo en mí misma, ¿no? ¿Cuál de esas capas sobresale más? Y por supuesto, la capa mía que hace por mi educación y mi formación, hace que reprima esas otras capas. Y me hiciste pensar, Lili, ¿qué va a pasar el día que afloren? Ay, Dios. Bueno, otra pregunta que me surge es, después me la va a contestar Walter, si él salió a festejar, ¿cómo salió a festejar? ¿Con quiénes y de qué manera? Y otra cosa que se me había ocurrido, ¿por qué? O sea, yo no niego absolutamente todo lo que Walter nos dice, es realmente así. El deporte, pero en todas sus formas, requiere de una persona, primero que haya nacido para eso, porque yo una sola vez en mi vida quise jugar un partido que era entre, no me acuerdo si era, entre maestras y alumnos, algo así. ¡Ah! Gente, creo que corrí 10 minutos y en camilla salí. O sea que se necesita un entrenamiento absolutamente riguroso, que yo admiro a todos los deportistas. Pero otra pregunta que me hago es, ¿por qué en los medios de comunicación, en todo lo que es, o sea, nos meten así por los ojos el fútbol, está bien, reconocemos los méritos y todo lo demás, pero nada de tenis, vóley, hockey, o sea, no hay. Y otra cosa, tal vez en los otros deportes, como decía Walter, que los mismos jugadores se tienen que pagar los pasajes, o sea, como que hay un gobierno que pone, está bien, porque somos los mejores del mundo, ahora olvídate, pero, pero pone todos un presupuesto, supuestamente, esa parte no la sé, para la selección de fútbol. Pero en cuanto a rugby y todos los otros deportes, natación, eh, y yo no veo, ¿será que yo no me intereso por la parte deportiva? Pero sin embargo el fútbol, por más que yo no me interese por la parte deportiva, me enteré de todo, porque estaba por todos lados. Bueno, esa es mi humilde intervención hoy. Voy a hacer una pregunta, Lili. Eh, de la explicación que vos diste, que desde ya es buenísima, y aparte mencionaste unos autores que uno admira, ¿no? Como William Reich. Pero la explicación que vos diste explica la celebración argentina. ¿Cómo explicás celebraciones también multitudinarias que ha habido por el mismo hecho en otros países, con realidades distintas? ¿Cómo explicás esa misma pasión, si se quiere, esa misma celebración en otros países por, en este caso, digamos, haber ganado un mundial, con países con realidades distintas, ¿no? Estamos hablando desde... Permitime, discúlpame, A Lili. ver, Lili Walter, yo he visto sí, celebraciones, por ejemplo, en Colombia, súper alegres, con trajes, con un colorido, una fiesta y sin violencia. Por Bueno, ejemplo, yo digo, me hago la siguiente pregunta. Para mí forma parte del mismo fenómeno de idealización. A ver, esta idealización no se sostiene en la nada. Escuchaba yo un video de una profesora de Barcelona eh, hablando de Messi y de los sueldos, de la comparación de los sueldos. Después yo terminé tarde en caer, digamos, Messi vive en Barcelona, mi marido me dice que ahora juega el fútbol en Francia, pero que la familia sigue viviendo en Barcelona. La profesora decía que ella gana 5.000 veces menos que Messi. Yo creo que hay un sustento económico. A mí me parece de una brutal injusticia esta mala distribución de los salarios. Porque inclusive la profesora decía, yo creo que en esta idealización, ¿por qué idealizamos tanto? En otra época hubiéramos idealizado a Jesucristo, porque el valor supremo era la religión.
Hoy día el valor supremo es el dinero. ¿Mm? A ver, la profesora decía, yo que estoy formando a mis alumnos para que trabajen en el futuro, que los estoy formando para que no haya guerras en el mundo. ¿Por qué gano 5.000 veces menos? Digamos, en Argentina deben de ser 10.000 veces menos, no sé qué número será la relación en Argentina, pero esto es de una brutal desigualdad. Está bien, a mi marido le encanta el fútbol. Él jugó cuando era chico, no pudo seguir jugando porque tuvo que ir a trabajar, pero se viajaba también desde Boulogne hasta no sé dónde para que lo llevan a los chicos para salir de ahí los jugadores, ¿no? Para sacar de allí los jugadores. Bueno, me fui con el tema de la anécdota. Pero bueno, en definitiva, este es el tema. Está bien, es muy valioso tanto una persona que juega bien al fútbol como que hace cualquier deporte, como un bailarín clásico, como una persona que pinta, como un científico que investiga, y los salarios tienen que ser lo mismo. A ver, yo me pregunto, si todos tuvieran los mismos salarios o no hubiera tanta diferencia salarial, ¿pondríamos a esta gente allá en el lugar del ideal? El rey es el dinero y el dios es el dinero hoy día. A mí me parece ¿Puedo que... agregarte algo, Liliana? Yo que pienso que está todo conformado para la promoción del héroe, del tipo que se destaca por sobre los demás. No, no es un, ¿cómo diré? En la Argentina, precisamente, el fútbol provoca un fenómeno de masas extraordinario como el que vimos, porque realmente, no estoy de acuerdo con Walter, es un deporte arraigado y que lleva muchísimo del gusto popular. Es el deporte nacional. El deporte nacional es el pato, pero ¿quién se acuerda del pato? En realidad es el fútbol. Y sobre ese trasfondo real de amor por ese deporte, se monta un enormísimo, pero enormísimo negocio. No nos engañemos. Son grupos de gente destacadísima. ¿Quién lo va a dudar? Que es a los que se favorece. Ya hubo muchas protestas en los clubes, porque yo también las he visto aún en revistas deportivas, de que las divisiones de jóvenes inferiores la pasan muy mal. Están alojados en malas pensiones, se tienen que comprar las cosas ellos, no siempre son bien tratados, viajan como lo relataron Walter y Luisa, muchas largas distancias para poder entrenarse. En general, los que aman un deporte lo hacen. Yo conocí un poquito más a los remeros. Los remeros van a entrenar por ahí a las 4 de la mañana. Yo tenía un tío que hacía eso. Después volví a Capital desde el Tigre para trabajar. Bueno, pero jamás, a pesar de que junta mucha gente y es muy lindo verlas en primavera, las regatas en el Tigre, y hay muchos aficionados que van, pero no provocan este fenómeno. ¿Qué es lo que estamos analizando? No es que nos olvidemos de lo destacados que son los argentinos en los deportes, como decía Walter. Cosa bastante curiosa también, porque en general la gente no tiene tanta oportunidad, ni tiempo, ni dinero para practicar un deporte, que no es que haya que estar hecho para eso. En eso disiento con Luisa. Todos deberían practicar
algún tipo de deporte, juego, el nombre que le quieran poner, para también ejercitar el físico, cosa que en general estamos olvidados de que tenemos cuerpo. Nos sentamos a estudiar o somos oficinistas o nos dedicamos a una máquina o lo que sea de nuestro trabajo y nos olvidamos en general. La masa de gente no practica los ejercicio físico, deporte como debiera. Las chicas a veces por una cuestión estética, pero no se hace como todo el mundo debiera. Pero lo notable es que se deposite en un juego un montón de, como trataba de decir antes, valores, expectativas, idealizaciones, como decís vos, Liliana, de otro ámbito, no tiene nada que ver. ¿Por qué lo ponemos todo ahí? El desplazamiento es lo notable. No Bueno, sé si el me fenómeno sabía expresar. psicológico se llama desplazamiento. El proceso psicológico es desplazamiento y ocurre tanto a Bueno, muy nivel bien. individual, la palabra es esa, ocurre tanto a nivel individual como a nivel grupal. Cuando Sí. ponemos un chivo emisario, por ejemplo, en un grupo pequeño, como a nivel más masivo. Es un fenómeno psicológico que no nos damos cuenta, que es inconsciente, que ya está muy estudiado por la psicología, que se puede dar en distintos niveles, individual, grupal, institucional, masivo. Bueno, a ver qué nos dice Walter. Miren, yo no me quiero extender demasiado. Si me extiendo, avísenme. No, Obviamente que yo coincido con lo que se está diciendo acá. Es decir, sería una torpeza de mi parte desconocer que detrás de esto hay fenómenos políticos, represiones, frustraciones económicas del desarrollo de la vida. Yo había mencionado un ejemplo histórico del 83 y de los candidatos a presidente que juntaban multitudes, pero que producto de un contexto histórico. A ese ejemplo le sumo, por ejemplo, porque obviamente que este gobierno en particular se ha montado sobre el Mundial para ver si podía tapar los descalabros económicos que nos han dejado. Y hay muchos ejemplos en la historia. Está, por ejemplo, en el 36, en plena crisis del 30, cuando el gobierno vuelve a traer el cuerpo de Gardel. En el 89, con la famosa hiperinflación de Alfonsín, cuando se trajo el cuerpo de Rosas. Es decir, todo el tiempo, bueno, el famoso Mundial del 78, donde Videla usó el Mundial para tapar lo desaparecido. Bueno, Hitler utilizó las Olimpiadas para digamos, lavarle la cara a humanizar el régimen terrible que estaba llevando adelante en Alemania. Eso está fuera de discusión. Pero yo, digamos, sí tengo una pequeña diferencia, pero que es metodológica. No es de concepción, sino de método. Mira, yo tenía un profesor en la universidad que explicaba todas las crisis del capitalismo como crisis de sobreproducción. Entonces, vos le decías, che, la crisis de 1873, y él te decía, fue por sobreproducción. La caída de Wall Street en el 29, por sobreproducción. El Nixon Shock, por sobreproducción. El petróleo del 73 y el 76, por sobreproducción. Las crisis de los 90, el tequila, la crisis en Rusia, por sobreproducción. La crisis del 2008, la de los créditos hipotecarios, por sobreproducción. Es decir, cosa que es correcto, porque el capitalismo viene de crisis de sobreproducción mínimo desde 1873. Está registrado y está fuera de cualquier discusión histórica, digamos, ¿no? Que desde 1873 el capitalismo viene con crisis de sobreproducción. Ahora, el problema de explicar las cosas de esta manera es que no sea correcto, es correcto,
pero no te permite ver la especificidad de cada momento histórico. Es decir, cuál es la diferencia de 1873 y 1930 o 1908. ¿Se entiende? O la década de los 90, con Menem, Fujimori, la revolución conservadora de Reagan y Thatcher en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a veces las explicaciones que son generales nos perdemos en cuestiones que son quizás más específicas de lo que se está viviendo ahora. Entonces, por ahí lo que yo estoy diciendo no contradice la exposición que acabaste de dar, Lili, que me da la sensación que te quedaste con cosas para decir, me da la sensación que dijiste un poquito nada más, pero no te quisiste extender, pero que me encantaría que te extiendas porque es fascinante lo que decís, pero yo insisto con esto, no cometamos ese error de por ahí no terminar de ver ciertas cuestiones que son específicas también, como yo ya dije antes, de la calidad, por ejemplo, de nuestro deporte, de la calidad de una selección que ha sido brillante, que hace 36 años que no gana, y hace 36 años que era brillante. Entonces, hay cosas que son por ahí un poco específicas de ese lugar en particular, que por ahí nos los perdemos si nos vamos simplemente a lo macro, que por supuesto desde ya que yo estoy completamente de acuerdo. No voy a negar la crisis económica y el conflicto político. Simplemente digo de que le sumemos a ese análisis eh, lo puntualmente del 2022. Es decir, lo específicamente deportista, si se quiere, y lo que genera el fútbol argentino en el resto del mundo. Yo le digo yo sin saber demasiado de fútbol argentino. Esa es la única observación que yo haría. La única observación que yo haría. Sería una diferencia más bien de método, pero no de concepción. No de concepción. Ah, ¿cómo salí a festejar? No, no, yo salí el domingo. Salí con mi hermana. Salí con mi hermana, bueno, mi vieja ya es una señora grande, ¿viste? No podíamos hacerla caminar Bien, bien, demasiado, pero como yo soy villaherina, acá claro. siempre, digamos, se juntó un grupo en Avenida de Mayo, un grupo bastante, obviamente que se cortó la calle, Ah, bueno, por un punto la gente en la vereda, no sí, podés. sí, El sí, corte de calle es inevitable por la cantidad de gente que éramos, ¿me entendés? sí, Y bueno. ahí, después la gente se fue al túnel. Yo no sé esa onda de festejar en un túnel, me parece media rara, pero bueno, yo en esa no me enganché, evidentemente. Cosa curiosa, festejar en un túnel. Claro, es curioso, ¿viste? Y bueno, la cuestión. Entonces, vos la especificidad de este momento en comparación con otros la situarías en esto de lo bueno que son los jugadores. Para redondear, digamos, ¿cuál sería la diferencia? Entiendo lo que vos hacés, no se pasa dos veces lo que decís, digamos, que no se pasa dos veces por el mismo río, aunque puede haber ejes que sean similares en Claro. distintos momentos y acontecimientos. Pero esa diferencia, ¿en qué Sí, la ubicas? más el hecho de que el fútbol, particularmente como deporte, está arraigado en la cultura argentina más que cualquier otro. O sea, eso es sumarle que el deporte, digamos, en Argentina tiene su historia. No es que no estamos hablando no sé, a ver, de vóley o handball, que quizás tenga más raíces en otro lado, por ejemplo, en Estados Unidos. Y acá mucho no tiene sentido. Acá el fútbol tiene una raíz más cultural, ¿me entendés? Tiene una raíz más histórica de los barrios, etcétera. Sí, tiene una especificidad que no tiene quizá, o que tiene en algunos países como Brasil, pero por ahí no se lo vive de esa manera. Es decir, vos acá vas a cualquier barrio y están jugando al fútbol. No es que están jugando al fútbol americano, por decir algún deporte. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que es un país futbolero y tiene que ver quizás con las sucesivas frustraciones de excelentes equipos de selección. Hemos tenido selecciones antes que esta buenísimas, excelentes, con condiciones de ganar
y sin embargo, bueno, por X motivo no se ha podido ganar. Es una frustración que viene de 36 años, nada más ni nada menos. Más o menos ahí tiene que ver con la especificidad de lo que yo hablo. Ujú. Porque si no, tampoco no se explica por qué tanta admiración, es decir, por un jugador que está bien lo que vos decís, la proyección del héroe, la cuestión material, pero tiene algo real, es decir, sin caer, digamos, en los comentarios fáciles de los programas de fútbol, pero digamos, Messi es un jugador extraordinario. No hay con qué darle, no hay forma, es decir, lo que estamos viendo es algo histórico, gente. No hay forma de explicarlo de otra manera, pero realmente es así. Como puede ser que haya un tenista extraordinario, pero como no sabemos poco, yo por lo menos sé poco y nada de tenis, se me está escapando esa visión, ¿me entendés? Se nos escapa Bueno, muchas veces, pero realmente a veces hay es, artistas en el deporte que se nos escapa porque no tenemos esa comprensión. Es decir, si vos me decís, no sé, Julio Boca, bueno, pero no tengo yo los conocimientos para dimensionar eh, que fue, digamos, un bailarín, pero extraordinario, que lo dice todo el mundo, pero que en mi caso particular no tengo quizás los conocimientos para dimensionarlo, ¿me entendés? bueno, me parece, por ahí uno podría pensar así como abuelo de pájaro, entonces la identificación, porque la identificación siempre es en un punto, es a rasgo en este tipo de fenómenos. Por ahí tal vez la identificación es con alguien bueno en su materia que le viene yendo mal hace mucho y que finalmente logra acceder al triunfo, cosa de que todos los argentinos podemos, digamos, sentirnos La cátedra. identificados en algo de eso. Digo, como para tirar algo, es muy, muy, muy hipotético, ¿no? Pero por ahí la identificación es en ese punto, digamos, Vale. trabajar las cosas bien, sos bueno, pero no te va muy bien y que a alguien finalmente le haya ido bien, bueno, logra, logra este proceso de identificación, ¿no? Igual yo sigo insistiendo que si esa energía, a mí lo que me pasó fue lo siguiente, y luego ya damos la palabra para ir cerrando. Ese mismo día tuve que ir a comprar una medicación, creo que lo comenté, que salía monedas y está saliendo casi 6.000 pesos ahora. Entonces yo pensaba, si toda esta energía estuviera puesta en que hubiera laboratorios nacionales, que no hubiera patentes y que acá se pudieran fabricar los medicamentos, porque estaba segura y ese día iba pensando eso, que seguramente hay mucha gente que se muere porque no puede comprar la medicación en este momento, ¿no? Eh, entonces, bueno, pensaba en eso, que si toda esa energía estuviera puesta en conseguir que acá se pudieran hacer los medicamentos para toda la población, seguramente íbamos a estar mucho mejor desde aquí en adelante. Me pasó justo el mismo día que tuve que ir a buscar un medicamento, que ya te digo que salía muy poquito y que de golpe, porque como todos los insumos son, o los laboratorios son extranjeros, hay una ley de patentes o los insumos para hacer los medicamentos vienen de afuera y se hacen acá, pero con insumos extranjeros. Entonces lo pagamos a precio euro o a precio dólar, digamos, no a precio de moneda nacional. Pero bueno, es otro tema. Sí, bueno, les doy la palabra para que vayamos haciendo un cierre, y bueno, y desde ya les agradezco a todos, a vos también, Walter, con esta visión deportiva que tanto nos ha enriquecido. Luisa, Bueno, también gracias por todo lo que he podido escuchar y pensar y reflexionar. Me sigue preocupando eh, la gran cantidad de dinero que casi no podemos dimensionar los humildes ciudadanos que se mueve en el fútbol.
Y otra cosa, como dice Lili, ¿no? ¿Cuánto dinero hace falta para modificar tantas cosas que nos pasan? Y me pongo a pensar que una vez me dijeron, y es verdad, que salvando las distancias, que gobernar un país sería como, salvando las distancias, ser jefe de una familia. Las prioridades que le damos a nuestra familia, ¿no? Y bueno, en mi caso es la educación de mis hijos, la salud, ahorrar un dinero por si se enferman. O sea, salvando las distancias, ¿qué pasa en mi país? ¿A qué se le da prioridad? El dinero es Dios, dijo Lili. Coincido. Y hay todo un negocio atrás de este deporte, el fútbol, que me preocupa mucho. Yo no puedo, no tengo noción, ¿cómo hacen para... ¿De dónde sacan tanto dinero? Creo que se llama AFA, la Asociación Federal Argentina. Esas cosas me debería interiorizar más. Realmente lo reconozco. Y otra cosa que me gustaría, porque me parece que este tema da para mucho, es que analicemos cómo fueron estos festejos en los distintos países. Tal vez hablar con alguien de Europa que nos muestre fotografías o que nos muestre videos de cómo se festejó esto en América, en México y en nuestro país. Y hacer una comparación. Me parecería interesante. Bueno, no sé. Muchas gracias. Bueno, Clelia, a ver, ¿la tenemos a Clelia ahí o no está? Luisa, Me tenés el parece. micrófono apagado. Sí, 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 es que se nos perdió Clelia, me salió de pantalla. em, Walter se ría de mí. Y dale con mis últimas palabras, Walter. Se ríe de mis últimas palabras. Mientras, Más mientras, palabras. mientras recuperamos a Clelia, a mí Sí, me gustaría decirle a la audiencia de que veamos esto, este momento en donde se movilizaron 5 millones de personas, este momento de unidad, quizás como un primer aprendizaje, como un primer escalón de que como sociedad somos capaces de unirnos por cosas más importantes, por cosas que nos aquejan realmente como sociedad, de que somos capaces de saltar la grieta. ¿Me entendés? Es decir, que en realidad esas grietas son superficiales entre nosotros y que en realidad estamos unidos por cosas que nos está pasando, que le está pasando a otro país, que son mucho más importantes. Entonces, a los que nos están escuchando, que veamos esto como un primer aprendizaje, como un primer escalón, que quizás no es el escalón que uno quisiera, pero quizás es el primero de una serie de escalones que nos lleve a la conclusión, al aprendizaje, a la experiencia de que somos capaces como sociedad de superar esta grieta que nos quieren poner muchas veces los que nos gobiernan, donde yo tengo que odiar a mi igual, que también vive por un salario como yo, porque votó a uno o porque votó a otro, o porque no piensa, o porque piensa distinto a mí. Entonces, veámoslo como que como sociedad somos capaces de superar todos estos desafíos y somos capaces de unirnos. Quizás haya sido los festejos, tanto el domingo como cuando volvió la selección, quizás y ojalá haya sido un primer escalón, una primera experiencia de algo que, ¿por qué no?, se va a repetir, como se repitió una vez, ustedes recordarán, la famosa noche del 19-20 de diciembre, donde todo el pueblo se unió al grito de que se vayan todos y no quede ni uno solo. Entonces, a mí me gustaría dejarles esto, ¿no? Veámoslo como una experiencia, como un aprendizaje de que somos capaces de unirnos y que tal vez nos volvamos a unir por cosas mucho más importantes. Muy bien, Walter. En realidad esto que vos decís es como el primer momento, también algo estudiado psicológicamente, de una masa, digamos. Este momento de conformar una unidad, de identificarse las personas entre sí, de ir en pos de un ideal,
no necesariamente tiene que ser un jugador de fútbol y demás. Pero es el primer paso, como decís vos. Después hay que razonar, hay que salir de la emotividad, hay que salir de la irracionalidad, hay que pensar y, digamos, y cuando se está en masa es difícil pensar. Es decir, una de las características de la masa es que diluye la individualidad, pero sí es el primer paso. Ese primer paso que vos mencionás es justamente eso, la conformación de un grupo. Pero ahí no termina, ahí sigue. Hay que seguir avanzando con eso, si no se pierde. Como esto, es espontáneo, se diluye, queda en la nada, ¿no? Yo creo que, Lili, un paso es escuchar la rueda, señoras y señores en Conciencia Top News. Y por eso te lo dejamos ahí, en YouTube. Sí, sí, señores, sí, sí. Pensemos juntos. He tenido que ir, así que bueno, será hasta la próxima. Cariños a todos y nos vemos y escuchamos nuevamente. Bye, bye. Chao, hasta luego.